Ahora iniciamos las exposiciones magistrales con el abogado David Fernández, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi, Perú, abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Primer puesto en los cursos de extensión universitaria Indecopi. Ha sido asistente legal del área de competencia de estudios Muñiz Ramírez Pérez, Taimán y Olaya. Actualmente es Ejecutivo 1 de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi. Hoy nos presenta el tema Marco Regulatorio Local de Regulación de Competencias e Interacciones de Agencias Sectoriales de Regulación en Servicios Públicos. Un aplauso para él. Bienvenido. Bueno, buenos días. Les agradezco bastante su presencia ahora. La verdad es que me sorprende porque no esperaba que fuera un público tan masivo. La invitación no especificaba cuántas personas podrían asistir a este evento. Y les cuento una anécdota. Yo he participado de un evento similar a raíz de invitación de la superintendencia, pero por videoconferencia. Eso fue hace un par de años y estaba explicando un caso sobre un cártel en el sector avícola y yo no, por un problema técnico, yo no veía qué tanta gente me veía a mí. Entonces, probablemente si yo hubiera sabido que ese es el tipo de eventos que realiza la superintendencia, me hubiera sentido nervioso en ese momento, pero bueno, ahora creo que puedo manejarlo mejor. Quiero obviamente agradecer a la superintendencia también, al doctor Pedro Páez por la invitación. Es la primera vez que estoy en Ecuador, es la primera vez que estoy en Guayaquil. Por razones de trabajo tengo que volver mañana a Lima, si no me hubiera gustado conocer estas dos ciudades tan bonitas que son Guayaquil y Quito. Bueno, como primera exposición me toca dar pinceladas generales acerca de los tópicos que nos han encomendado comentar hoy día. En principio, de lo que vamos a conversar ahora por un momento es sobre las interacciones que pueden existir entre la agencia de competencia y las agencias u organismos que se encargan de regular o supervisar los servicios públicos. En Perú estos se denominan organismos reguladores de los servicios públicos. Ok, un breve repaso, una breve síntesis de cómo es el derecho de la competencia ahí en Perú. Obviamente tengo que hacer un disclaimer, tengo que hacer dos disclaimers de hecho. La primera es que la presentación se realiza a título individual. En el Indecopi hay diversos órganos con poderes de decisión, son tribunales, son comisiones, y mis afirmaciones en ese momento no podrían vincular a dichos órganos. El segundo disclaimer que tengo que hacer es que el Indecopi, ahora que preguntaba el doctor Páez cuántos funcionarios tiene el Indecopi tiene alrededor de 1000 funcionarios. Bueno, como les mencionaba, tengo que hacer un segundo disclaimer. El Indecopi tiene 1000 funcionarios, 1000 trabajadores aproximadamente, pero el Indecopi ve un conjunto de materias, numerosas materias, de las cuales los temas de libre competencia o políticas de competencia son solo una fracción. Entonces, si solamente tomamos en cuenta a los funcionarios abocados a tiempo completo en la tarea de evaluar temas de libre competencia, básicamente son 30 personas. Si incluimos vocales y comisionados, somos 40 personas. Ustedes dirán, ¿y qué hace el resto de personas en Indecopi? Como les mencionaba, el Indecopi tiene un conjunto de materias, incluyendo protección al consumidor, registro de marcas, protección a la propiedad intelectual, derechos de autor, patentes, invenciones, derecho concursal, tiene temas de barreras burocráticas, competencia desleal. Hay un conjunto de materias que el Indecopi ve, con lo cual espero haber respondido a la pregunta del doctor Páez al respecto.
Bueno, síntesis de cómo se analizan los temas de competencia ahí en Perú. Como siempre, es bueno recurrir a las bases constitucionales, como decía el doctor Páez. Para eso quiero citar dos artículos de la Constitución peruana, la Constitución de 1993. El primero es el artículo 58, que señala que la iniciativa privada es libre, pero que se ejerce en una economía social de mercado. Por economía social de mercado nosotros estamos entendiendo, y eso lo pueden conversar con el doctor Hugo Gómez, él es vocal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que tiene sede en Quito precisamente. Él nos enseñaba que por economía social de mercado debemos entender una economía de mercado en general, donde la oferta y la demanda interactúan libremente, pero con un componente social, un componente de justicia social. Este componente bajo el cual el Estado ejerce sus roles solidario y subsidiario, ahí donde la oferta privada no es suficiente o ahí donde se necesitan garantizar condiciones de acceso mínimas para todos los ciudadanos. El artículo 61 también es igualmente relevante, es el que habla sobre libre competencia. Señala que el Estado facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite y el abuso de las posiciones dominantes o monopólicas, y finalmente señala que ni la ley ni la concertación pueden establecer monopolios. Este artículo es bastante importante porque le da sustento a todo el derecho de libre competencia allá en Perú. De estos artículos podemos extraer algunas conclusiones que vamos a desarrollar en un momento. En base a estas disposiciones constitucionales tenemos una ley de desarrollo constitucional, que es la Ley de Libre Competencia en el Perú, que si quieren ubicarla, búsquenla por los números, que son el Decreto Legislativo 1034, modificado en 2015 por el Decreto Legislativo 1205. Según la Ley de Libre Competencia en Perú, su finalidad es prohibir y sancionar las conductas anticompetitivas con un objetivo particular, que es promover la eficiencia económica para el bienestar de los consumidores. Así estructurada la finalidad de la Ley de Libre Competencia en Perú, tendría básicamente esta secuencia. Promover el proceso competitivo, combatiendo las prácticas anticompetitivas, para de esta manera garantizar, incentivar o promover la eficiencia económica, que a su vez se traduzca en bienestar para el consumidor. Entonces tenemos un objetivo directo de las políticas de libre competencia, que son promover la eficiencia económica, y un objetivo un poco más indirecto, que es garantizar el bienestar de los consumidores. En base a estas disposiciones podemos extraer algunas conclusiones preliminares. ¿Cuáles son los límites que tiene el derecho de libre competencia en Perú? Para empezar, la ley no sustituye las decisiones de los agentes económicos. Probablemente muchos de ustedes son economistas y saben que el problema económico radica para los agentes económicos en contestar algunas preguntas fundamentales, ¿no? Como qué producir, ¿no? Qué adquirir, cuánto producir, ¿no? Etcétera. La ley de libre competencia no busca sustituir esas decisiones en los agentes económicos, no busca decirles qué es lo que deben comprar, a cuánto lo deben comprar, cuánto deben producir, a quién le deben comprar. La ley tampoco fija precios. La ley de libre competencia en Perú no es un instrumento para que de manera directa o indirecta se establezcan los precios que deben estar vigentes en el mercado. Esas son consecuencias de la oferta y la demanda. Como les mencionaba, la ley tutela directamente el proceso competitivo, es decir, evita que el proceso competitivo, que es la interacción entre oferentes para dar las mejores prestaciones en condiciones competitivas a un consumidor, no se vean resquebrajadas, no se vean restringidas a raíz de una conducta anticompetitiva. Este es directamente el foco de atención de la Agencia de Competencia, el proceso competitivo. Indirectamente, esto va a redundar ¿en qué? En empresas más competitivas, en permitir el acceso de empresas a los mercados y que los consumidores van a poder obtener mejores condiciones en sus transacciones en el mercado. Entonces, ¿qué hace la ley? Básicamente busca desincentivar, por un lado, a través de sanciones y medidas correctivas, prácticas que afectan la libre competencia, el proceso competitivo, y de esta manera impiden que exista eficiencia económica en el mercado. Pero además la ley también busca realizar una labor de abogacía, de promoción de la eficiencia a través de mecanismos no sancionatorios. Alcances entonces el derecho de libre competencia. Ya hemos visto qué es lo que no puede hacer, qué es lo que no pueden hacer los funcionarios del INDECOPI
en base a la ley de libre competencia, pero lo que sí pueden hacer es combatir prácticas de abuso de posición de dominio. Creo que ustedes tienen una figura similar también aquí en Ecuador. Y las prácticas colusorias horizontales y verticales. En todos estos casos se busca evitar que la concentración, que se genere concentración o retención del poder de mercado por razones distintas a la mayor eficiencia económica. Se preguntarán, ¿eso aparentemente se trata únicamente de control de conductas? Sí, básicamente en Perú tenemos un control de conductas. Un control de conductas que busca proteger el proceso competitivo. Únicamente hay control de estructuras, el llamado control previo o control de fusiones, para el sector eléctrico. Si ustedes quieren ver un mapa que siempre les pongo a mis alumnos en las clases de competencia, es esto. Si ustedes memorizan este cuadro sinóptico, este mapa, este gráfico, habrán aprendido el 20% del derecho de libre competencia peruano, ¿ya? De esto se trata. Control de conductas para todos los mercados, en base a la ley que ven ahí, y control de estructuras únicamente para el caso de concentraciones en el sector eléctrico. En el caso de control de conductas tenemos abuso de posición de dominio y prácticas colusorias, que a su vez pueden ser horizontales y verticales. Y en el caso de las prácticas colusorias horizontales, tenemos los cárteles y tenemos otras prácticas colusorias horizontales. La particularidad de los cárteles es que son conductas per se prohibidas, están sujetas a una prohibición absoluta. ¿Qué quiere decir que están sujetas a una prohibición absoluta? Que jamás, bajo ninguna circunstancia, van a haber justificaciones, excusas de carácter legal o de carácter económico para haber incurrido en este tipo de prohibiciones. ¿Qué son los cárteles? Son acuerdos entre competidores directos, acuerdos desnudos, le dicen, acuerdos que no tienen otra finalidad que no sea la de restringir la competencia. ¿Cómo? Fijando precios de manera concertada, restringiendo la producción de manera concertada, o sea, fijando cuotas de producción, por ejemplo, repartiéndose mercados, repartiéndose clientes o proveedores y coordinando posturas en procesos de selección. Esos son los 4 tipos de conductas que se consideran cárteles y que están sancionados de manera per se, son per se ilegales. Las multas en el Perú no tienen un tope en razón de topes objetivos, tienen topes relativos, son umbrales en función a los ingresos de la empresa infractora, pueden llegar hasta el 12% de los ingresos de la empresa infractora o de su grupo económico. Para ponerles un ejemplo, en el último caso que se sancionó allá en Perú por colusión en el mercado de papel higiénico, ustedes saben que han habido casos similares en la región. La multa determinada por la comisión alcanzó los 170 y tantos millones de soles, que son aproximadamente 50 millones de dólares. Bueno, como vemos, entonces, hay una preocupación frontal directa en relación con la persecución de cárteles. Actualmente, para la Agencia de Competencia, la prioridad es la persecución de cárteles. Y por eso también se están fortaleciendo instrumentos como el programa de clemencia. No sé si han escuchado ustedes hablar de lo que es un programa de clemencia. ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de lo que es un programa de delación o de colaboración eficaz? Cuando encuentran una organización criminal y uno de los agentes, miembros de esa organización criminal, está dispuesto a delatar su participación en esa organización y además aportar pruebas de la participación de los demás agentes involucrados, a ese agente se le puede conceder un descuento o un perdón de la sanción que le hubiese correspondido. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación? Una razón de orden público. Si no fuese por un colaborador eficaz, muy probablemente ese cártel, en ese caso, seguiría vigente, operando de manera impune y la autoridad no lo hubiera podido detectar. Porque ¿cuál es la naturaleza intrínseca de los cárteles? Es ser secretos. Hay un secretismo inherente a los cárteles, ¿ya? Y las pruebas, en razón de que son conductas ilegales, no son fáciles de encontrar, no son muy difíciles de encontrar. Y por eso el programa de clemencia está demostrando ser, como en otras jurisdicciones, una herramienta eficaz para combatir conductas ilegales. Bueno, y por el lado de los organismos reguladores, solo quería comentarles, tenemos una ley marco de organismos reguladores. Básicamente tienen objetivos claros los organismos reguladores de servicios públicos, ¿no? Garantizar el acceso universal
de estos servicios públicos que se consideran indispensables, se consideran una especie de garantías mínimas para los ciudadanos, en condiciones óptimas de calidad y en condiciones adecuadas en materia de tarifas. Para ello, el desarrollo de infraestructuras y la regulación tarifaria son elementos clave. Y tal es la importancia de los organismos reguladores en Perú que únicamente los organismos reguladores cumplan la excepción legal que prohíbe a las entidades administrativas fijar precios a nivel administrativo. El decreto legislativo 757, que es un decreto de promoción de la inversión privada de 1991, estableció una prohibición general que eliminaba cualquier tipo de control de precios por parte de las autoridades estatales. Esto para realizar un contraste con la política del último gobierno, bueno, del primer gobierno de Alan García, a finales de los años 80, se liberalizó la economía y se decidió que ninguna entidad del Estado podía fijar tarifas, precios de los servicios. La única excepción, como les mencionaba, los organismos reguladores de estos servicios públicos que se consideran esenciales para todos los ciudadanos. ¿Cuáles son estos organismos reguladores? Son estos cuatro, son los que ven ahí. Tenemos OCITRAN, OCINERMIN, OCIPTEL, le dicen los populares ositos, por si acaso, y tenemos a SUNAS. OCITRAN se encarga de la infraestructura en transporte de uso público, OCINERMIN es el organismo supervisor de la energía en general, OCIPTEL es el organismo supervisor de las telecomunicaciones y SUNAS es del agua. En lo que se refiere a las interacciones o el contacto que puede tener la agencia de competencia con los organismos reguladores de servicios públicos, he tratado de señalar o dar ejemplos de cómo ha interactuado la agencia de competencia con estos organismos reguladores desde la interacción más fuerte, más intensa, hacia la interacción más débil. Con quien ha habido mayor contacto, por lo menos en los últimos años, es con OCINERMIN. La interacción se da a distintos niveles, tanto a nivel de enforcement como a nivel de abogacías y a nivel de estudios de mercado. Enforcement significa básicamente la aplicación de las normas de competencia. Si las normas de competencia versan sobre sanciones, el enforcement significa aplicación de sanciones en materia de libre competencia. Las abogacías son el uso de instrumentos no sancionatorios para promover la competencia en los sectores. Y los estudios de mercado buscan entender mejor las condiciones en que se desenvuelve un mercado específico. Dos ejemplos de enforcement en contactos con OCINERMIN. Como les mencionaba, el único sector que está sujeto a un control previo de concentraciones en el Perú es el sector eléctrico. Y el sector eléctrico está sujeto al ámbito de supervisión de OCINERMIN, porque es el organismo supervisor de energía eléctrica o energía de hidrocarburos. Para ejercer este control previo de concentraciones, el INDECOPI, a través de la Comisión de Libre Competencia, requiere de información que solo OCINERMIN tiene. Y por ley, OCINERMIN, y por su reglamento, el reglamento de la Ley Antimonopolio, Antioligopolio del sector eléctrico, OCINERMIN brinda esta información que permite al INDECOPI realizar sus tareas de enforcement en materia de control previo de fusiones. Aún más importante o aún más decisiva ha sido la colaboración de OCINERMIN en casos de cárteles, que actualmente se están investigando a nivel de Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia en INDECOPI. Gracias a la información que un organismo regulador puede obtener en el ejercicio regular de sus funciones, gracias a los sistemas informáticos automatizados de información a los que el organismo regulador ha desarrollado en el ejercicio de su función, el INDECOPI ha podido detectar patrones irregulares que han podido de alguna manera complementar o confirmar hipótesis de conductas anticompetitivas en el sector, en los distintos sectores. Y eso es particularmente relevante porque actualmente la mayoría de los casos que se analizan, investigaciones en materia de cárteles, versan sobre el sector de hidrocarburos. Como pueden ver, las ciudades de Chimbote y Chiclayo están al norte de Lima, están en la parte norte del país,
se evalúan casos de concertación para la venta de GLP. ¿Qué es el GLP? El gas licuado de petróleo, comúnmente llamado. También de balones de gas, esos que se usan en los hogares. No estoy seguro si aquí se usa el mismo sistema, pero a la par del gas natural se usan balones de GLP para hacer funcionar las cocinas, etc. Y de GNV, que es el gas natural vehicular, que usan la gran mayoría de, por ejemplo, taxistas allá en Perú. También habría sido objeto de concertación. Eso es lo que está actualmente investigando la Secretaría Técnica y muy pronto, entiendo, se emitirán las decisiones correspondientes. Estos casos no hubieran podido ser detectados o no hubieran podido ser complementados si no fuera por la información brindada por el regulador de energía. Y en lo que corresponde a abogacías y estudios de mercado, hay una constante fluida comunicación entre la agencia de competencia y el organismo regulador de energía. Se revisan proyectos normativos y también se formulan iniciativas para modificar la regulación existente en el sector de tal manera que se promueva la competencia en el mercado. Y en lo que se refiere a estudios de mercado, hay un monitoreo constante de indicadores e intercambios de información y know-how. ¿Qué pasa? Que el regulador puede obtener determinada información. Esa información luego es analizada por el INDECOPI en el ámbito de sus funciones y el producto o el análisis que pueda realizar es luego trasladado de regreso al regulador. De tal manera hay una sinergia entre las actividades que realizan cada uno. Como les menciono, esta es la mayor relación con un organismo regulador es con OCINDERMIN. Con OCIPTEL también tenemos un nivel medio de interacción. En materia de enforcement, en razón del... tengo que hacer una aclaración. El INDECOPI investiga conductas anticompetitivas en todos los mercados, en todos los sectores de la economía, en todos, absolutamente todos, con excepción del sector de servicios públicos de telecomunicaciones. Ese espacio está reservado para el regulador en telecomunicaciones, que es OCIPTEL. Entonces, la misma ley de competencia que nosotros utilizamos para analizar las posibles conductas anticompetitivas en todos los sectores, la utiliza OCIPTEL para analizar conductas anticompetitivas en el sector de telecomunicaciones. Por el reglamento que tiene OCIPTEL tiene que solicitar al INDECOPI un informe sobre criterios generales, sobre cómo se analizan determinadas infracciones, y ese es un informe no vinculante. El INDECOPI hace su mejor esfuerzo por señalarle cuáles son, en líneas generales, los criterios que se deberían cumplir para determinar que una práctica es anticompetitiva y debe ser sancionada. Lo digo por experiencia personal, a mí me ha tocado desarrollar informes para que OCIPTEL luego los utilice como un insumo adicional a sus consideraciones al analizar casos sobre concertación o casos sobre determinadas conductas anticompetitivas, en este caso ventas atadas, exclusividades o estrechamiento de márgenes. Y en materia de abogacías, bueno, como les menciono, el análisis de propuestas normativas que pueden impactar a distintos sectores es una tarea frecuente en INDECOPI. Con OCITRAN, el regulador de infraestructura de transporte de uso público, también tenemos un nivel medio de interacción. Y es más frecuente a raíz de un contrato que suscribió OCITRAN o el concesionario del puerto del Callao, Muelle Norte, con el concedente. A raíz de esa, en razón de que OCITRAN tiene que supervisar la prestación de los servicios en el Muelle Norte, una de las cláusulas del contrato señala que si hay condiciones de competencia en determinado servicio, el concesionario puede prestarlo libremente. Pero si no hay condiciones de competencia, entonces OCITRAN tiene que fijar una tarifa. Pero ¿quién determina si hay o no condiciones de competencia? Esa tarea se la han encargado al INDECOPI. Entonces, en raíz de esa cláusula suscrita entre los participantes de esta concesión, el INDECOPI emite opiniones previas antes de que el concesionario preste el servicio en el terminal portuario del Callao. A la fecha va emitiendo 46 informes sobre servicios portuarios. Y finalmente es el caso de SUNAS, con que hemos tenido una interacción mínima, por lo menos en los últimos años.
¿A raíz de qué? Y aquí pueden haber posibles explicaciones. Los ámbitos en los cuales se desenvuelven Indecopi y en los cuales se desenvuelve SUNAS probablemente no coincidan, también en razón del tipo de mercado o sector que está involucrado. Por ejemplo, si estamos hablando del servicio de agua potable, es común encontrar monopolios naturales, pero además empresas integradas verticalmente desde la provisión del agua hasta la distribución hacia los hogares. Entonces, es muy difícil encontrar espacios donde haya más de un prestador de un servicio y en donde se puedan presentar estos posibles riesgos a las normas de libre competencia. Existen, no obstante, posibles vías en las cuales se pueden explorar canales de comunicación. ¿Qué factores pueden determinar el grado de interacción con organismos reguladores? O sea, entre la agencia de competencia y con los organismos reguladores. Y a raíz de lo que hemos observado, bueno, la experiencia básicamente nos dice que podemos agruparlos en dos. Podemos agruparlos en factores de índole formal, es decir, aquellos que están plasmados en una ley o que son aplicación de una ley, que son consecuencia directa de lo establecido en una norma. Y si hablamos de factores de índole formal, podemos encontrar que cuando hay armonía en los objetivos que tiene el organismo regulador y la agencia de competencia, es más posible que encontremos actuaciones conjuntas o actuaciones coordinadas o esas interacciones de las cuales estamos conversando. Lo mismo pasa con los intereses comunes. La ley prevé determinados objetivos para cada organismo y los intereses son las políticas o las direcciones hacia las cuales los organismos reguladores y la agencia de competencia están dirigiendo sus esfuerzos. Y eso pasa con los INERMIN, como han visto, mientras los INERMIN se encarga de supervisar que las condiciones técnicas en que se desenvuelve el mercado de hidrocarburos sean óptimas, al Indecopi le interesa que, además de ser óptimas, se desarrollen en condiciones competitivas. Entonces, OSINDERMIN e Indecopi coinciden no solo en el sector, sino en el objetivo que tienen sus políticas y hacia dónde van orientadas. Y plataformas de información, esto es un factor muy importante. Y no solo a nivel, evidentemente, de organismos reguladores y agencias de competencia, sino a nivel de cualquier entidad del Estado. El desarrollo de plataformas de información hacia las cuales puedan acceder otros organismos resulta clave y minimiza la carga que se le puede imponer al administrado, porque la información ya está centralizada y puede ser compartida con otras agencias para el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, nuevamente hablando sin INERMIN, hay dos plataformas de información sumamente importantes. Una registra las cantidades de compra de combustible a nivel nacional y la otra registra los precios a los cuales se ofrecen los combustibles. Entonces, nuevamente, si acá hay varios economistas, si ustedes tienen precios y cantidades, es mucho más fácil para la agencia de competencia detectar o determinar cuál es la demanda, elasticidad de demanda, puede detectar patrones irregulares, patrones sospechosos que podrían revelar eventualmente conductas anticompetitivas. Entonces, la existencia de información compartida entre agencias también resulta clave y además permite que haya una comunicación fluida. Y por otro lado, lo que en ese momento estoy considerando factores de índole informal son también determinantes. No es atípico, por lo menos no en Perú, que los mismos funcionarios que han ejercido un rol importante en una agencia, en un organismo regulador, luego pasen a desempeñar un cargo tan o más importante en su agencia contraparte. Y en nuestra experiencia eso ha pasado con funcionarios de OSINERMIN que han llegado al Indecopi a ocupar cargos relevantes y que han de alguna manera aportado con información, aportado con know-how, su experiencia, y han permitido que se intensifiquen las labores de inspección, de fiscalización en determinados sectores, lo cual resulta muy importante y además garantiza que hay una fluida comunicación con ese organismo del cual fue parte. Además hay otros factores de índole informal como las necesidades comunes. Hay necesidades transversales a todos los organismos públicos, ¿no? Por ejemplo, necesidades presupuestarias, necesidades de personal, necesidades de capacitación, necesidades de intercambio de información, como mencionaba. Estas necesidades comunes hacen que se plasmen también, que se conecten que se conecten las entidades. Y de esto posiblemente pueda
desarrollar más el doctor Tassano, el doctor Eber Tassano, a quien le corresponde la siguiente exposición. Ha sido presidente del Indecopi, pero además ha ocupado también cargos sumamente importantes en OCIPTEL. Entonces, él les puede explicar cómo el pertenecer a más de una agencia o cómo el haber pertenecido a una agencia y luego a otra ha permitido establecer lazos en función a las necesidades e intereses comunes que hay entre agencias de competencia. Y eso ha fortalecido la confianza también que existe entre agencias. Porque si hay desconfianza entre agencias padres, realmente es muy difícil o muy limitado lo que se puede hacer. Algunos comentarios finales. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta corta reflexión? Lo más importante es establecer canales de comunicación. Esa debería ser la clave. Porque si hay agencias desconectadas, si hay agencias que no se conocen entre sí o desconfían entre sí mutuamente, difícilmente vamos a ver trabajos conjuntos que podrían ser saludables y que podrían ser beneficiosos para el interés público. Estos canales de comunicación pueden ser promovidos tanto por las agencias por sí mismas como a través de un eje centralizador, digamos en el caso peruano, la Presidencia del Consejo de Ministros, o aquella autoridad que pueda integrar de alguna manera, armonizar los intereses de las distintas agencias. Una vez que se establece un lazo de comunicación, se tienen que analizar las necesidades e intereses comunes, los objetivos legales que persigue cada una, cuál es el foco de interés que tiene en ese momento cada agencia y verificar si ahí se pueden hacer acciones conjuntas, acciones de investigación conjuntas, estudios de mercado conjuntos, se pueden destrabar inversiones, se pueden eliminar barreras que impiden el acceso de mayores competidores al mercado, sean pequeños, grandes, medianos. Y además se pueden intercambiar experiencias. Esto permite también el intercambio de funcionarios. Permite que, como ha pasado, porque pasa recurrentemente en Indecopi, por ejemplo, en el verano, en enero, he dictado el curso de competencia a funcionarios o a postulantes de funcionarios a OCITRAN, y el año pasado lo hice a OCIPTEL. Entonces, y al Indecopi lo hago todos los años. ¿Qué significa esto? Que la agencia de competencia tiene un rol bastante importante. A veces nosotros nos concentramos en los roles que tenemos en el día a día y nos olvidamos que nuestro papel puede impactar de mejor manera, de mayor manera, si nos enfocamos en las necesidades de otras agencias. Nuevamente, si hay una forma de establecer esos canales de comunicación, va a ser beneficioso no solo para las agencias de competencia, sino para los fines públicos que persiguen, es decir, para el bienestar de los consumidores y de los usuarios. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pueden escribirme, o no sé si pueden formularla acá tal vez, pero siéntanse libres de hacerlo. Yo me voy a explayar un poco más por correo si es que así lo quieren. Les puedo pasar decisiones, les puedo pasar informes, proyectos normativos o trabajos conjuntos que hemos hecho con organismos reguladores. No deben escribirme. ¿Ya? Gracias. Ahora procedemos al foro de preguntas. Cabe destacar que quienes nos observan por videoconferencia podrán formular sus interrogantes. ¿Alguna persona que desea hacerle una pregunta a nuestro expositor? Agradecemos al abogado David Fernández por su exposición con el tema Marco Regulatorio Local de Regulación de Competencias e Interacciones de Agencias Sectoriales de Regulación y Servicios Públicos.